Estimados amigas y amigos, bienvenidos a 15 Minutos de Cultura, organizado por el Centro de Investigaciones PEI. A mi izquierda se encuentra Sebastián Ignacio Briceño Villalobos, y él es ingeniero en Administración de Empresas de Duoc UC. Sebastián, bienvenido a nuestro programa y gracias por recibirnos en tu hogar en la comuna de Maipú. Gracias, Pancho, a ti por la invitación que me hiciste. Ignacio, a pesar de que tú estudiaste ingeniería en administración en un sistema tan capitalista y de todo lo que es el modelo social económico de Chile, tú en Maipú te destacas por una situación muy particular diferente a esto, que te han llamado el guardián de los mitos. ¿Por quién te llamó el guardián de los mitos o cómo se constituye esa figura tan nominativa que impacta en la comuna de Maipú? Bueno, el guardián del mito finalmente fue una entrevista que me hicieron hace poco en una revista comunal. Y yo cité una frase de Jorge Tellier, que decía que el poeta finalmente era el guardián del mito. Entonces en el título de la entrevista pusieron Sebastián Briceño, el guardián del mito de Maipú. Pero fue en base a una entrevista y una frase que en el fondo no es mía, pero que si tú la quieres aplicar, bueno, los poetas en el fondo son guardianes del mito del poeta. Exacto. Ahora, si tú eres este guardián del mito, por los textos que has presentado, por ejemplo, tengo uno que es Antipoemas de Amor y Odio, yo podría, solamente por el enunciado del título, colocarme en la tendencia de Nicanor Parra. ¿Es algo así o otra forma de explicar? Bueno, inicialmente cuando yo partí escribiendo o cómo me acerqué a la literatura, siempre tengo que mencionar a Nicanor Parra, porque todos los poetas tienen en estricto rigor ¿cómo se llama? Un mentor, o tienen ciertas referencias que uno busca inicialmente de cómo se va desarrollando la poesía que tú quieres realizar, o por qué finalmente te metiste en un mundo que es bastante acotado, es bastante, en el fondo acotado en el sentido de que hoy día poca gente lo realiza, pero uno tiene sus predecesores, y Nicanor Parra yo me identifiqué plenamente con la obra de él. Cuando en el colegio, bueno, en esa revista que te cuento, esa entrevista, menciono que fue un libro que encontré en la biblioteca del colegio. Mira qué interesante. De hecho, hoy día el Estado, como yo soy profesor, quiere potenciar mucho lo que es la biblioteca para sus alumnos. Pero falta todavía el nexo en que el alumno realmente, o la alumna, visiten la biblioteca en esa búsqueda de la que tú hiciste. Claro. En enseñanza media. Fue en la media, fue en la enseñanza media, en primero medio. Pero hoy en día la biblioteca como tal, yo creo que vive sus últimas décadas, yo creo, Pancho. Yo creo que en algún minuto los libros físicos, como la manera que nosotros los conocemos, claro, porque hay bastantes de ellos. Claro, va a desaparecer en algún minuto. Y es porque, al igual que los poetas, son elementos que ya están obsoletos. Claro. La tecnología va finalmente a acabar con todo lo que es la poesía física o la literatura física. Claro, va a haber quizá una evolución del papel a lo virtual y otras realidades que ya existe. Que ya existe. Y en otras naciones se ha ido desarrollando de una forma más significativa y que ya es propio del hogar, es propio del trabajo, y los libros cada vez están quedando más arrinconados. Correcto, entonces el concepto de biblioteca yo creo que va a empezar a mudar. Va a empezar a mutar también a un elemento, a una biblioteca tecnológica. Claro. Ese es el camino. Si bien yo creo que a nosotros no nos gusta, pero lamentablemente la poesía que nosotros hacemos física, o la literatura que uno hace física, va a morir. En esa misma perspectiva, Antipoemas de Amor y Odio, que tú lo escribiste el año
2011 publiqué ese libro. 2011 fue publicado Claro. por... Está publicado por la editorial LOM, claro. el proceso editorial, que viene de una edición independiente. ¿Qué es lo que explica Amor y Odio? Yo leí el segundo, que lo tenemos acá, que se llama Las prosas suicidas. Pero ¿qué mensaje entregas tú, o los mensajes que entregas tú en Antipoemas y Amor y Odio? Bueno, hay un montón de elementos que pueden ser antagonistas dentro del libro. Si bien son poemas que yo junté y que había escrito cuando era muy cabro, muy pendejo, los junté y traté de elaborar mi propio libro. Fue una autoedición, como te digo, la saqué con la editorial LOM, pero sin su sello editorial, porque fue una edición propia, una autoedición. Pero hay bastante elementos que en el fondo son antagonistas dentro de eso, como el amor y el odio. Claro. Y algunos son poemas visuales, hay poemas que son un poco conceptuales. Entonces era en la búsqueda inicial que tuve relacionada con la antipoesía. Por ahí partió todo. Tú mencionaste inicialmente el tema de mi carrera que yo había estudiado, que es ingeniería en administración, que no tiene nada que ver con la poesía. Pero creo que dentro de todo uno puede ir buscando también su camino, independiente de lo que uno estudie. El mismo Nicanor Parra no era un poeta de escuela, sino que estudió cosmología, estudió astronomía y era profesor de física, que no tenía nada que ver con la poesía que él realizaba. No, o sí tenía que ver con la poesía que él realizaba, porque era muy diferente. No, y además él tiende a romper ciertas estructuras de la poesía escolástica, de la poesía retórica griega. La poesía tradicional. Claro. O sea, Neruda es el poeta tradicional. Gabriela Mistral es la poeta tradicional, donde conserva la métrica, donde conserva la rima y un montón de elementos de la poesía tradicional. Pero Parra llegó a romper todos estos esquemas, sin dejar de lado, lógicamente, lo que es Neruda, lo que es Mistral, que son tremendos referentes y son tremendos poetas. Si tú lees poesía de cualquier parte del mundo, nunca vas a encontrar un poeta como Neruda o como la Gabriela Mistral. Son puntos altos de la poesía a nivel mundial, yo creo. Ahora, en ese sentido, bueno, por tu trabajo yo sé que has visitado muchos países, has estado en Italia, en Inglaterra. ¿Cómo ellos ven la poesía chilena? Porque tú le hablas a un chico de enseñanza media que te hable sobre Neruda y quizás te va a decir que es premio Nobel, conceptos muy básicos de su obra, pero no toda esa estructura literaria que sí las otras naciones lo han leído. Por ejemplo, en Argentina, hay conversaciones de Neruda, hay conversatorios de Neruda. Pero en Chile prácticamente es nula. Hay pequeños congresos locales, que también tú has participado en varios de ellos, y la poca capacidad de personas que asisten a estos grandes eventos que son propios de la cultura chilena, son muy bajos. ¿Cómo es la mirada desde afuera? Cuando tú has visitado, has conversado con otras personas fuera. Bueno, en otros países, si bien reconocen, yo creo que la figura de Pablo Neruda, que es lo más representativo, siento que en una etapa de la dictadura también trataron de menoscabar un poco la figura de Pablo Neruda, resaltando la figura de Gabriela Mistral por otro lado. Claro, porque Neruda significaba lo que era el Partido Comunista. Por lo tanto, quedó un poco de lado en ese sentido. Pero en el extranjero siempre han mirado la poesía chilena con muy buenos ojos. Recordemos que tenemos premios Cervantes, tenemos a Edwards, premio Cervantes, a Gonzalo Rojas, poeta, premio Cervantes, el mismo Nicanor Parra, premio Cervantes. Por lo tanto, la literatura chilena en el extranjero, sobre todo en España, por ser relacionada con el mismo idioma, tiene un alto impacto. En otros países, si bien hay traducciones de Nicanor, del mismo Neruda, de Gabriela Mistral, yo creo que no es tan reconocido los otros poetas que nosotros sí tenemos acá. Vicente Huidobro, el mismo Gonzalo Rojas, tenemos Gonzalo Millán, tenemos Jorge Telier, que son tremendos poetas, pero que nunca como externalizaron su carrera. Claro. O lograron internacionalizar su carrera como poeta. Porque vivían su vida como poeta, quizás ese no era el fin de ellos. Claro, eso también sucede lo que tú dices.
vivir como poeta o vivir como antipoeta, porque hay que llevar una vida de esa forma. Entonces, o quizás no es la forma, pero si tú, por ejemplo, analizas la forma de Vicente Huidobro, era apasionado y el padre, es uno de los padres del creacionismo. O sea, él lo creó, claro, eso corriente. En su corriente, y eso es tan igual o tan representativo como Kafka en República Checa o en Praga, que es la capital. Entonces ellos van creando ciertas corrientes, porque si vamos a los clásicos, Séneca y otros, su vida está envasada a esta forma de vida, que no es la común que tienen, por ejemplo, todos los chilenos, las personas de una civilización a ellos. Correcto, porque la literatura es una forma de vida. El poeta tiene que ser poeta 24 horas del día, pero el poeta no es un ente distinto, el poeta es un hombre común. No, la gente, si bien hoy en día ve como un poco fuera de foco lo que es la poesía o los poetas, como borrachos, como no sé, como claro, tipos que les gusta la noche, la Se bohemia, ha etcétera, formado un estereotipo. que es verdad en el fondo, que es verdad, pero son gente común, y gente común, perfectamente común. Entonces, este estereotipo del poeta es lo que la gente, si bien por un lado reconoce o habla de los poetas, de nuestros grandes poetas, pero finalmente cuando es visto un poeta realmente es mal mirado. Entonces, hay una entrevista también de Jorge Tellier que dice que hay una ambivalencia frente al poeta. Que finalmente, claro, toda la gente reconoce a Neruda y los grandes premios Nobel y esta gloria que le ha dado al país en la parte literaria, pero por otro lado también son mal vistos. ¿Me entendí? Por otro lado también existe este concepto del poeta como el hombre de la noche, ¿no? Como el señor de la noche, como el reggaetón. Claro, Don Omar. Bueno, de esta pasión o forma de vida del poeta, en tu próximo libro, que se llama Las prosas suicidas, es un título mucho más fuerte que el segundo, ¿cierto? Porque ahí se presenta un antagonismo, Claro. de dos nociones, pero en este sentido, este sí lo leí, y ahí resalta o reaparece una figura muy particular que es fuente de tu familia, que quizás puede ser fuente de inspiración. Si nos puedes relatar un poquito sobre las prosas suicidas. Bueno, Las prosas suicidas es un libro ya mucho más elaborado, mucho más maduro. El primer libro que lancé en el 2011 yo tenía 24 años. Y si bien era algunas cosas que había creado en el último tiempo, también era una recopilación de poemas que yo tenía desde que era cabro chico. Entonces no era algo tan trabajado. Las prosas suicidas, por ejemplo, un libro que hice ya con mucho más conocimiento, con talleres literarios, con conversaciones con poetas y ya buscando tu propia línea editorial, o sea, tu propio concepto de lo que es la poesía o la literatura. Y si bien, bueno, hay un hecho en mi familia que es un suicidio, por lo cual en algún minuto ese hecho como que enlaza muchas historias dentro de mi familia. Y yo quise indagar también dentro de la cabeza de qué es lo que piensan los suicidas. Claro. En algún minuto, de cómo puede llegar a ese nivel de hastío o ese nivel de depresión que te llega a cometer un acto de autodestrucción, finalmente. Y eso es lo que narra un poco en la parte central. No, y que a su vez esta autodestrucción es consciente de lo que está viviendo el sentimiento de esa persona, no es algo al azar. Claro, claro. En algunos versos aparece eso, que él es consciente de lo que está sucediendo. Es consciente finalmente de lo que siente. Exacto. El suicida en el fondo también yo creo que tiene muchos elementos contrapuestos. En algún minuto se tiene que dar cuenta que está mal lo que él intenta hacer, pero finalmente su convicción es mayor. Claro. Sebastián, bueno, 15 minutos de cultura. Te quiero agradecer por participar en nuestro programa. Y si le puedes decir a nuestros amigos y amigas cuál sería el consejo para que se acercaran a la poesía o a la antipoesía, tal cual como lo hiciste tú en enseñanza media hace años atrás. Bueno, yo creo que el consejo fundamentalmente es que la gente trate de leer lo que sea. La literatura o el leer o la lectura siempre va a mejorar un montón de cosas. Vocabulario,
va a mejorar la ortografía, etcétera, y siempre tú vas a encontrar algo que te va a hacer un clic. El leer finalmente es la única herramienta que uno tiene de tomar buenas decisiones, es la única herramienta que en el fondo uno puede ser un poquito más libre, porque tienes mayor información. Lo que sea, lee lo que sea. Yo creo que ese es el consejo. No todo el mundo a lo mejor se va a dedicar a escribir. Aparte que los libros se venden muy poco, así que es mejor que no lo hagan. Sí, es cierto. Es mejor que no lo hagan. Somos muchos los que escribimos y se venden muy poco los libros. No, yo creo que toda la gente escribe. Desde las cartas del viejito Pascual uno parte escribiendo. Y es finalmente una herramienta de comunicación que uno tiene. Desde la antigüedad. Yo creo que ese es el mensaje y te agradezco, Pancho, que me hayas hecho esta entrevista, que nos conocemos igual hace tiempo y te agradezco, te deseo el mayor de los éxitos con tu proyecto. Muchas gracias. Amigos y amigas, esto ha sido 15 minutos de cultura. Visítanos en www.investigacionespi.blogspot.cl o escríbenos y que nos envíen sus escritos a investigacionespi@gmail.com. Sebastián, muchas gracias, éxito Gracias, y suerte. te agradezco.